Con el permiso de ustedes, me retiro de tapabocas. Anaya Shihia, Natalat Steig, me contenta mucho dirigirme a todos ustedes, mis amados hermanos, en el Congreso Congreso Internacional de Educación Intercultural Bilingüe. Soy Luis Beltrán, formo parte del personal que elaboramos en el territorio de La Guajira en la formación de docentes en el programa de educación intercultural bilingüe del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro Luis Fermín de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Estaré compartiendo con ustedes sobre la APAIN o YUJA como espacio pedagógico para el fortalecimiento de la educación propia Wayuu. Este es un trabajo de investigación en la cual nosotros tratamos de entender y comprender un poco los espacios de aprendizaje, los espacios de enseñanza que desarrolla el pueblo Wayuu. Como sabrán, la base de la transmisión cultural es la educación y sus medios están relacionados con estructuras propias que se han generado históricamente al interior de cada sociedad. Eso guarda mucha referencia en la posibilidad que tiene el pueblo Wayuu en una educación intencionada para la pervivencia cultural y lingüística. La idea es que a través de ello se construya el conocimiento desde la práctica para entender un poco los elementos que interactúan en el mundo del pensamiento y la cultura Wayuu. Vemos también que los actores educativos están interrelacionados a través de fines sociohistóricos que promueven esa pervivencia cultural y lingüística. Entonces, la escuela constituye un espacio de reinvención socioeducativa. Entonces, es la que revela esa educación propia que está regida por sus fines y objetivos socioculturales, lingüísticos y territoriales. Esos contenidos representan una bitácora sociohistórica, etnocultural, lingüística, que incluye los valores propios y colectivos, economía, geografía, territorialidad, idioma. Y eso es lo que permite que las diversas teorías se orienten para formular modelos curriculares más apropiados para el contexto indígena. Para los pueblos indígenas el conocimiento es a través de diversos actores, por ejemplo los sabios, ancianos, padres de familia, líderes comunitarios. ¿Y por qué? Precisamente en este contexto ha sido una lucha para los pueblos indígenas visibilizar su educación. En nuestro país, desde el decreto 283, se propone una educación con currículum propio para los pueblos indígenas, llamado Régimen de Educación Intercultural Bilingüe. Se promueve la estandarización de la escritura de las lenguas. En este caso fueron 9 lenguas que asumen un proceso de escritura y producción de materiales escritos, y entre los cuales el idioma Wayuu cuenta con diversos materiales educativos. Y además, porque la lucha de los pueblos indígenas ha sido desde esa reivindicación territorial como también cultural, en donde la educación juega un papel importante. El logro de los derechos originarios históricos de los pueblos a nivel constitucional representa para nosotros también una posibilidad de fortalecer la educación propia, un modelo de educativo más consono a nuestra realidad, expectativas y necesidades. Y por eso nosotros tomamos en cuenta la propuesta de la educación bolivariana
que a través del programa Manos a la Siembra, Desarrollo Endógeno y el calendario socioproductivo cultural han conllevado a la producción de proyectos educativos por pueblos indígenas. Entonces, en marco de esta construcción, nosotros tratamos de analizar el modelo pedagógico o los aportes, más bien, los aportes de la APAI como espacio pedagógico para la educación propia. La idea es describir los elementos básicos de la cultura que están relacionados con los procesos propios, describir los protagonistas de ello y establecer cuáles son diríamos, cómo está estructurada esos saberes en el caso de la APAI. Bueno, nosotros nos fortalecemos a través de los aportes que vienen, por ejemplo, de nuestros pueblos del Cauca, en el caso colombiano, y de los pueblos indígenas de México, como en el caso zapoteco, en donde proponen un modelo educativo propio, en donde en el caso del colombiano el CEIP es un documento rector. En el caso venezolano está el PEPI, que es el documento rector para la educación de los pueblos indígenas, y la apuesta de la autonomía como diríamos la invención para poder fortalecer una educación más apropiada para los pueblos indígenas. Entonces, y lo otro es que en nuestro país se ha apostado por el calendario socioproductivo cultural desde una propuesta para la transformación curricular del sistema educativo bolivariano. Y en este caso nosotros desde un proceso de una práctica etnográfica educativa, en donde los sabios de la comunidad, en donde los actores propios, los ambientes propios, fungen un papel importante para el fortalecimiento de lo que llamaba uno de los gestores de la educación en nuestro país, como Sanz 2002, nos habla de la topofilia. Para nosotros es fundamental fortalecernos en la educación intercultural bilingüe como una relación entre culturas, como un diálogo de saberes, en donde el conocimiento se basa en la comprensión y el entendimiento del otro. Y la autonomía como ese concepto básico que nos permite hablar de la libertad y de la flexibilización curricular. Y la educación propia precisamente porque en ella es la base para fortalecer la educación intercultural bilingüe. Y además porque contamos con la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, cuando nos habla sobre el derecho a una educación propia. El artículo de la Constitución, básicamente el artículo 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos habla precisamente del derecho a una educación propia y a un régimen de educación intercultural bilingüe. Basándonos en aquello, entonces la APAI o la Yuja, ¿por qué tiene dos palabras? Porque APAI es, así es como lo denominan los guayú de la alta, y los guayú de la baja dicen Yuja, pero ambos son los mismos espacios. Su objeto es prácticamente lo socioproductivo, pero como convergen los actores para la endoculturación, entonces se fortalece los conocimientos. Esos actores mediadores como los haragra, que son los tíos maternos, los oushu, las abuelas, los outs, que son los sabios espirituales, guayú. La idea es darle continuidad a la sociedad guayú en su espacio cultural. El calendario socioproductivo para nosotros es fundamental guiarnos, y además por el proyecto educativo por pueblo indígena, que representa un instrumento orientador del proceso educativo en contextos indígenas, que ha garantizado el Estado venezolano para una
apuesta pedagógica. Bueno, por eso nosotros desarrollamos esta investigación a través de un enfoque cualitativo para tratar de acercarnos mucho más a la realidad. Se centra en lo interpretativo porque es intangible y puede ser estudiado de forma holística y global. Bueno, esta investigación entonces toma la etnografía como método, en donde se trabaja con los ancianos y sabios wayú, maestros, padres y madres, jóvenes, facilitadores del calendario socioproductivo, experiencias propias del autor como producto de esa escuela de la PAIN o de la Yuja. Y entonces es en toda esta interacción con esa realidad histórica y lo que se espera para la educación intercultural bilingüe, entonces proponemos que la PAIN viabiliza el contexto y contenido de los saberes propios, porque allí fungen los relatos sagrados, la convivencia es un aula abierta y también fortalece los procesos de socioproducción. Además de aquello, la PAIN articula los procesos de construcción del currículum. El currículum como aquello que le es pertinente al pueblo wayú desde la concepción de la educación bolivariana, en este caso como enfoque del Estado-Nación, y la propuesta de la educación propia desde la realidad sociocultural del pueblo wayú. Entonces, a partir de ahí, construimos en cuanto a la teoría, la metodología, la didáctica y contenidos. Y de pronto la misma gestión educativa y gestión de aprendizajes. La educación bolivariana para nosotros representa una posibilidad de flexibilización curricular y un proceso en donde se establece, de acuerdo a la Constitución, para construir una sociedad democrática, participativa, protagónica y pluricultural. Y además porque el calendario productivo sociocultural promueve, aterriza la educación bolivariana hacia la realidad de cada uno, en donde la estrategia se basa en el diálogo de saberes y la garantía de la autosuficiencia de las comunidades para construir sus proyectos educativos. Entonces, por proyectos educativos por pueblo indígena, entonces representa una propuesta para la construcción del currículo desde la realidad. La PAIN para nosotros promueve la alternativa pedagógica para el fortalecimiento de la cultura wayú y la educación intercultural bilingüe, porque la PAIN desarrolla la educación wayú, desarrolla los procesos socioproductivos y además propone una pedagogía centrada desde el objetivo wayú, que es el wayúa, es el ser wayú, como un proceso endocultural. Y además porque fortalece la educación propia, que tiene su objetivo en eso básicamente que llamamos wayúa. Entonces la idea en esta investigación es develar y reconstruir la naturaleza pedagógica y socioproductiva de la PAIN en el contexto de la sociedad wayú, y permite tener un acercamiento al acervo de la educación propia y de la importancia de una práctica pedagógica que conlleva de la mano el hacer a través del conocer, en donde el pueblo indígena wayú se valió de este espacio para formalizar su escuela interactiva, abierta y flexible. El involucramiento que debe tener el maestro con los elementos culturales le permite sistematizar experiencias innovadoras y sobre aquello que promueve la preservación de los elementos culturales, geográficos, sociales, educativos, lingüísticos del pueblo wayú. Muchísimas gracias por permitirme compartir esta experiencia muy valiosa para nosotros como desde la investigación, pero muy enriquecedora para fortalecer la propuesta educativa para el pueblo wayú. Un abrazo a todos desde La Guajira.
territorio inhóspito, como diría Antonio Joaquín López.